Esta diapositiva corresponde al caso clínico de talasemia. Hablan de una sonda de oligonucleótido porque eso es lo que se utiliza para hacer el diagnóstico genético. Entonces, en la paciente encuentran una hemoglobina de 9 gramos por decilitro cuando lo normal es entre 12 y 15.8. Encuentran una hemoglobina A2 del 4%, es decir, elevada porque lo normal está entre 2.4 y 3. El diagnóstico que hacen es una beta talasemia menor. Encuentran elevada la hemoglobina fetal en la electroforesis. Las concentraciones normales de hemoglobina fetal están entre 0,5 y 1%. La genética molecular de las talasemias es que hay una disminución en la producción de la beta globina para el caso de las beta talasemias o de alfa globina para el caso de las alfa talasemias. El, la globina que se produce es normal en su secuencia de aminoácidos, a diferencia de la anemia de células falciformes, de la hemoglobina S, de la hemoglobina C, de la hemoglobina E. Aquí el problema es de cantidad. Las mutaciones descritas están en el promotor o en los sitios de splicing 5' o 3'. El test que se describe en este caso clínico es un segmento corto de DNA o RNA, que es un oligonucleótido que está marcado radiactivamente, que se utiliza para evaluar el DNA, por ejemplo, en este caso en el diagnóstico prenatal. Eh, Aquí hay una anemia leve. Cuando hay una anemia severa, entonces hablamos ya no de talasemia menor, sino de talasemia mayor. Las sondas de oligonucleótidos, segmentos cortos de DNA o RNA marcados radiactivamente, se utilizan para detectar mutaciones del tipo sustituciones en el promotor, en la secuencia, en la caja TATA que se encuentra dentro del promotor, mutaciones en los sitios de corte 5' y 3' del splicing, o cambios en los cones de parada. La talasemia se define como una alteración genética que produce una ausencia o una reducción en una o más de las cuatro globinas. Acuérdense que la hemoglobina está formada por dos globinas alfa o dos globinas beta, dos globinas alfa o dos globinas eh, delta, dos globinas alfa o dos globinas delta. Eh, Ahí mencionan el término de transposones, son secuencias en el DNA que se pueden mover de un sitio a otro. Los transposones son DNA o RNA. Dentro de los transposones RNA hablan de los cortos y de los largos, y en este caso clínico creo que nos van a hablar de una secuencia larga, una secuencia line, que es un retrotransposón o un transposón RNA que se puede mover y que posiblemente puede ser una de las causas de alteración genética que nos pueden llevar a una talasemia. En la discusión nos hablan de que tenemos eh, globinas alfa, globinas beta, globinas gamma y globinas delta. La hemoglobina fetal está formada por dos globinas alfa y dos globinas gamma. Eh, esta hemoglobina fetal es normal en los adultos, la tenemos entre un 0,5 a un 1% del total de la hemoglobina. La hemoglobina A, que es la normal del adulto, que es la mayoritaria, está formada por dos globinas alfa y dos globinas beta, que es el 97%. La hemoglobina A2, también normal en los adultos, es una hemoglobina que está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas delta. En el libro hablan de que hay un error ahí de que dos cadenas gamma. La gamma es de la hemoglobina fetal. La hemoglobina A2 nos dicen que lo normal está entre 2.4 y 3%.
Los genes que codifican para las globinas alfa están en el cromosoma 16. Los genes que codifican para la beta, gamma o delta, que en general son globinas beta, están en el cromosoma 11. En condiciones normales, el feto tiene hemoglobina fetal, pero después del nacimiento la hemoglobina fetal debe ser reemplazada por la hemoglobina mayoritaria del adulto, que es la hemoglobina que está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. En el caso de las beta talasemias, la hemoglobina fetal está incrementada porque no hay transición, como hay una deficiencia de globinas beta, entonces se continúa la síntesis de hemoglobina, de globinas, perdón, gamma 2, y por eso no se da la transición de gamma 2 a beta 2. Entonces hay un incremento en la hemoglobina F. Como hay deficiencia de las beta, hay precipitación de las alfa, y como hay precipitación de las alfa, entonces eso daña la eritropoyesis. Las talasemias pueden ser alfa cuando hay una disminución o no síntesis de las globinas alfa, beta talasemias cuando hay no síntesis o disminución en la síntesis de las globinas beta. Las beta pueden ser beta 0, que no hay síntesis, o beta más cuando hay disminución de la síntesis. Las beta talasemias con disminución en la síntesis de globina beta se pueden dividir en beta más, que tienen alta hemoglobina fetal o alta hemoglobina 2, beta más, que tienen normal hemoglobina 2, beta más, que son silenciosas o benignas, beta más, que tienen herencia dominante, y beta más, que no están ligadas, que la causa del daño genético no está en los genes, en el gen que codifica para la beta globina. Una disminución drástica en la síntesis de beta globinas lleva a la precipitación de las alfa. Esa precipitación de las alfa lleva a un defecto en la maduración de las células precursoras eritropoyéticas y se reduce la sobrevivencia de las células eritropoyéticas. Como hay una disminución en la cantidad de glóbulos rojos, se estimula la síntesis de eritropoyetina. Este aumento en la síntesis de eritropoyetina lleva a una expansión de la médula ósea, y esta expansión de la médula ósea lleva a deformaciones esqueléticas. Hasta el momento en el que se publicó este libro, en el 2015, es decir, hasta el 2013-2014, habían sido descritas aproximadamente 200 mutaciones, alteraciones genéticas que causaban las beta talasemias.